Podemos deducirlo, ¿no? Empezamos bien, ¿eh? Empezamos. ¿Qué podemos deducir? Y podemos deducir nuestro destino, pero no podemos saberlo. Es decir, en realidad cada uno hace su propio destino y un poco el de los demás. Lo que pasa es que soñamos con algún método, con alguna fórmula que nos revele qué es lo que nos va a suceder luego. Esa impaciencia, esa necesidad a veces de saber lo que va a ocurrir está en todo ser humano. Es normal que inventemos nosotros los adivinos. Si no existieran hasta este momento, de ahora en más los volvemos a inventar. Los adivinos lo único que tienen que decir que sí que existen, porque son obra de nuestras necesidades. No hay nada que destruya más a un individuo que la incertidumbre. Si a usted le dicen lo que le va a pasar, se resigna a esa situación, la acepta, convive con su problema, lo soportaría, pero lo que no soporta normalmente con facilidad es la incertidumbre. Inclusive hay expectativas políticas que generan angustia por eso. Pero permítame, la incertidumbre. Yo prefiero vivir sin saber lo que me va a pasar, sin siquiera enterarme de lo que me va a pasar. Prefiero vivir con lo que me va marcando el destino y con la sorpresa propia de mi vida. Mire las cabecitas, no están atados, ¿eh? No están atados. todos diciendo que sí. Yo le voy a dar un ejemplo, para que vea que no están así. A ver, Fernando. deme el ejemplo. Vivimos una situación de conmoción y me traslado al plano político que lo había iniciado, Sí. de la obediencia debida, etcétera, la situación con militares, está tan convulsiva porque no está resuelto el problema. En cuanto esto se resuelva para bien o para mal, esto es sin agregar ni sacar nada a lo que se está haciendo. Y para darle una idea, en la última guerra se han hecho experimentos muy crueles, muchos Pero son toda conocidos. situación de crisis que se resuelve, cuando se resuelve se aquietan las aguas. Claro, pero ahora le voy a dar... Yo creo que no. el por qué, a veces nos conforman a todos, que eso es lo que quizá quiera decir usted. Claro. En la última guerra mundial se ha hecho una experiencia bastante cruel, muchas, pero esta que me refiero consistió en tomar un grupo de personas, específicamente judíos, que se estaban en una matanza tan masiva que era normal aceptar que uno podía estar incluido en esa matanza. Y a un grupo se le indicó de que iban a ser ejecutados dentro de 20 días. Y a otro grupo se le indicó que dentro de 20 días iban a saber si iban a ser ejecutados o liberados. Cuando se hizo un chequeo, había distintas edades, culturas, etc. El primer grupo, que estaba condenado, que no había ninguna opción a la sobrevida, después de algunos shocks emocionales, se resignó a esa idea. Aceptaron la muerte. El otro grupo estaban todos con problemas psicológicos, algunos irreversibles, porque el segundo grupo no sabía si prepararse para morir o prepararse para vivir. Esa es la incertidumbre a la cual yo me refiero. Cuando no sabemos a qué prepararnos, estamos destruidos. Preferimos que alguien nos diga que no nos quiere, que no nos ama, que no nos desea, que no nos va a brindar lo que necesitamos, pero que no nos tengan esa angustia de no saber a qué prepararnos. Sin embargo, al respecto, Toussaint, hay gente que estuvo en el gueto de Varsovia y sostiene que la rebelión de los judíos del gueto de Varsovia se dio en aquellos que estaban convencidos que el sistema los llevaba a la muerte y que antes de morir entonces preferían luchar. Tanto es que... Se prepararon para vivir esa gente. No, es que sabiendo que iban a morir, dijeron, no vamos a morir así nomás, vamos a luchar. Vamos a pelear contra un destino inexorable. Por su vida. Y el sistema también implementado en los campos de concentración hacía que aquellos que trabajaban avisoraran, el sistema les permitía avisorar muy a lo lejos una lucecita de vida, que con esa ilusión de llegar hasta aquel final tan lejano de la lucecita de vida, aceptaran las condiciones más inhumanas de trabajo y de los campos de concentración. Porque se prepararon de otra manera, para otro destino. Pero es que tenían la anda... posibilidad de alcanzar algo. Yo creo que cuando el destino frente a uno ya está marcado como una cosa inexorable, uno se tiene que revelar, no especialmente cuando es malo. No hay nada definitivo, porque esa gente que se preparaba presuntamente para morir, tenía, como usted dice, una lucecita. Sí, sí, claro. Esa esperanza de vida fue creciendo y, por último, opacó a la otra idea, a la de morir. Eran más grandes las expectativas de poder vivir que de morir. Exactamente.
por lo menos dentro de la ilusión de esa gente. Por eso Exactamente. se preparó para seguir viviendo, no para morir, para luchar por su vida. Bueno, ahora quiero retomar, hagamos de cuenta que todo esto que hablamos, no, porque yo iba a comenzar diciendo mi alocución, que nos estábamos riendo en el corte, porque yo le dije a Toussaint, yo quiero saber quién es usted. Y me dijo, a mí la gente no me conoce. Bien, paso a conocerlo. ¿Quién es usted? ¿Cómo es su nombre verdadero, Toussaint? Juan José del Pozo es mi nombre, Toussaint es el seudónimo de trabajo, significa técnica, unción, sabiduría, amor y mística. ¿Usted dónde nació? En Buenos Aires, ¿Qué barrio? en Villa Urquiza. Villa Urquiza. Me ha tocado viajar bastante, algunos me consideraban extranjero inclusive. Sí. He traído algunas experiencias que las he volcado aquí y otras que las he tomado aquí para trasladarlas a otros países. ¿Cuál es su actividad, si la tuviéramos que poner en un recuadro, definirla en 3, 4 líneas? ¿Cuál es su actividad? Si alguien le pregunta en otro país, ¿usted a qué se dedica? Bueno, lo más destacado ahora actualmente sería mi actividad de hipnólogo, de hipnotizador. Algunos me ubican en el plano de mentalista porque es el término que quizás más utilicen en ese lugar. Yo me he iniciado por el dominio orgánico, que esto es menos conocido, no tiene un título específico como una técnica exclusiva, y lo he dejado así, con dominio orgánico, que sería la facilidad de influir sobre el funcionamiento de mis órganos en forma consciente. No se puede lograr nada que la naturaleza no lo prevea como factible. Es decir, no le puedo dar al órgano una orden para que funcione de una manera para la cual no está preparado. Eso ha sido una predisposición natural de nacimiento, cosa que no es un poder, y yo no tengo poderes ni creo en ellos, simplemente porque los poderes no existen, no los tengo. ¿Y usted cómo supo que venía con usted esta predisposición natural suya a manejar sus propios órganos? Bueno, por darle una idea de cuando pequeño, yo conservé la capacidad de regurgitar. El vómito voluntario sería, el pequeño lactante, la mamá lo sabe muy bien, cuando lo sobrealimenta, una mamá posesiva que cree cuando más gordito, más lindo, el chico como defensa contrae su estómago, relaja el esfínter del cardia, la boca del estómago relaja y expulsa el exceso de leche. Esa capacidad de regurgitar, porque todavía se carece de experiencia, el sentido del olfato, del tacto, el gustativo, están poco desarrollados. Entonces es el estómago que Está hablando del bebé. del lactante. Entonces el bebé todavía se rige por su estómago para saber si quiere o no quiere. Esa capacidad de regurgitar, que es una autodefensa, con el tiempo se pierde. Entonces ya decimos, me gusta, no me gusta, me puede hacer mal, no me puede hacer mal. Yo le he mantenido... Además, le digo que es mucho más higiénico de grande. Por hacer supuesto, este tipo de- sí, sin falta. Bueno, pero yo no he perdido esa capacidad. Y me ha mantenido... Tiene la como- capacidad, pero no la usa. En algunos casos sí. A ver, cuénteme. Bueno, si yo ingiero un tóxico... Bueno, le voy a terminar la parte Sí, esta. sí, Yo por me favor. extrañé cuando pequeño que los demás no pudieran hacer algo que yo creía que sí que estaba en todas las personas. Entonces, para los demás el extraño era yo. Para mí los extraños eran los demás, en este aspecto, por lo menos que no pudieran hacerlo. Y usted me dice, Perdón, ¿y ¿dónde qué otra- utilizo usted me esa dice que capacidad? los lactantes hacen eso como regla general, ¿verdad? Devuelven lo que les sobra, por así decirlo, ¿no? En otros términos. No en todos los casos, sí. En muchos casos donde esos reflejos funcionan bien. Está bien. ¿Y qué otras cosas podía hacer usted en su niñez, con su organismo, que podía detectar que podía manejar sus propios órganos? Bueno, yo di ese ejemplo porque creo que es bien entendido por la mayoría, pero tengo la capacidad de aumentar o disminuir la presión de sangre en distintas zonas del cuerpo, y algunas cosas las he perfeccionado. Por ejemplo, puedo regular la cantidad de fermentos. Un fermento es la saliva, el jugo gástrico, el intestinal, el duodenal, el pancreático, el biliar. Puedo activar el movimiento peristáltico, puedo invertirlo, puedo respirar con un solo pulmón, puedo paralizar mi corazón. Todo esto tiene un porqué. Yo estoy tirando así las No, ideas rápidamente. no, pero yo le estoy pidiendo una serie de ideas de qué puede hacer usted con su órgano. Y le quiero preguntar si esto lo ha controlado algún médico. A ver. Bueno, durante muchos años he hecho historias clínicas y he sido un poco
conejillo de Indias hasta que me he cansado de serlo y llevé toda esta faceta técnica a la parte teatral. E injustamente, para mi sorpresa, recibo una compensación y un reconocimiento que en la otra faceta no estaba dado. Una historia clínica, por ejemplo, era saber qué pasa con una persona que tiene problemas cardíacos. Le hablo de 30, 40 años atrás, tengo 54 de vida, donde había cosas que la medicina ahora las tiene como ciertas, aceptadas, y antes estaban en estudio, estaban en experimentación. Una persona que se pone nerviosa, deglute aire, traga saliva y traga gran cantidad de aire, sufre una dilatación del esófago y opresión sobre el sistema cardíaco. Eso puede traer una reacción cardíaca que no es por problemas específicos del corazón, sino de su problema nervioso. Yo tengo la facilidad de dilatar el esófago y provocar esa alteración cardíaca, por ejemplo. Y eso se hizo en historias clínicas, en varias, en muchas. Y establecer entonces un inicio de estudio para que los profesionales encontraran cómo solucionar, no por la parte cardíaca, sino nerviosa del paciente, una técnica más adecuada. Es decir, que así comenzó, digamos, a ganarse usted la vida. Como Las historias manejador clínicas eran pagadas, sí, pero siempre muy mal pagas, y muchas veces, como los arreglos eran muy en el aire, no es como en esta época que uno firma un contrato y tiene una remuneración estable. De manera tal que usted sabe que puede manejar sus órganos, que puede disminuir la presión arterial en una parte del cuerpo donde usted requiera, que puede hacer parar su corazón, que puede tener otro tipo de alteraciones orgánicas que usted propio maneja, ¿verdad? Y un día decide esto industrializarlo, mostrárselo a la gente, darle de otra forma. Darle otra forma de una forma de espectáculo, por así decirlo. Por ejemplo, si bien puedo dominar el batimiento del estómago, vamos a que interpreten que es una experiencia científica trasladada al teatro. Sí. Puedo regularizar un proceso digestivo, acelerar el batimiento del estómago, relajar el píloro y pasar en forma inmediata los alimentos al duodeno. Eso poco puede interesar en un escenario y mal puede demostrarse. Entonces, lo teatral sería ingerir una lámpara de luz de 100 watts, es decir, de alta potencia, lumínica. Esa lámpara permite una transparencia y permite ver el movimiento del estómago, aún en personas que están sentadas distantes en su platea. Entonces, ahí tenemos una experiencia científica convertida en algo teatral y hasta diría recreativo, ¿no? Tuzán, ¿y detener el corazón? Sí, eso lo he hecho por televisión, en un canal colega. Sí. ¿Detener durante cuánto tiempo? Lo máximo que me he atrevido fue a 15 segundos. Sé que es posible superar esa cifra. Hay cosas que voy dejando, es decir, por ejemplo, la regulación de fermentos, hay épocas que las necesito más por alguna demostración especial y me entreno específicamente en esa tarea. Lo de paralizar el corazón lo veo muy riesgoso y hay cosas que van poniendo freno, es decir, desde que tengo un pequeño, que ahora tiene 13 años, desde que nace un hijo, uno piensa que ya no está solo, aparte de que uno convive con una mujer, lógico, tantos años, y usted sabemos, le da otro valor al hijo. Bien. Esto es el poder de la mente. ¿Con el poder de la mente detiene el corazón? Bueno, esto es lo que me va a explicar esto es lo que me va a explicar tras la pausa, ¿eh? Si este manejo que tiene usted de sus órganos nace todo de aquí, y quiero saber por qué usted está en una suerte de batalla, en un frente a frente contra todos aquellos que se autoproclaman curanderos, manos santas, que tratan de tener poderes mágicos para una cosa o la otra. ¿Y por qué en tal caso usted nos ha dicho, en una promoción que hemos visto a lo largo del fin de semana, que usted pone $10.000 a aquellos que puedan llegar a demostrarle a usted que tienen poderes curativos y de todo tipo? Pero lo vamos a hacer tras la pausa, ¿sí? Usted es un hombre de televisión, sabe que hay cortes comerciales, ¿sí? ¿Cómo no? Con ustedes para todo. ¿Puedo saber de qué habla? Sí, sí, sí. Estamos hablando de lo difícil que es para Tuzán decir que, por ejemplo, no cree en los manos santas y que por eso plantea el desafío. Claro. Porque hay mucha gente que cree, entonces se gana la antipatía. $10.000 que va a poner él, yo no tengo nada que ver, el canal tampoco, no nos alcanza, Pero ¿cómo es no nos da el esto? cuero, Bien. ¿no? Bien. ¿Usted siente que toda esta gente habla mal de usted, que de pronto lo tienen como un rival? ¿Usted qué vende?
con relación a ello, Tuzán? Bueno, yo vivo de mi espectáculo, hago espectáculos teatrales, por ejemplo, vengo de hacer Punta del Este 62 días consecutivos. Siempre hace Punta del Este a sala llena. 11 años llevo, en 16, 11 temporadas. Y acá actualmente, sabe que el teatro está muy difícil, salvo excepciones que las hay, muy buenas. De todas maneras, solamente tomo show, trabajo mucho para la colectividad judía y realizo el show de media hora, de una hora u hora y media, que es el espectáculo teatral completo, que es técnico, pero es un espectáculo jovial. El hipnotismo recreativo es para sonreír y para reír. Pocos pueden creer que hay ese tipo de programa, un programa muy jovial, pues se encuentra dentro de estas técnicas esa faceta. ¿Y por qué los curanderos entonces se le tiran a usted, Tuzán? Bueno, hay una motivación que otro día posiblemente expliquemos por qué yo estoy en contra de eso. Una vez que ha asimilado algo para uno, quiere trasladarlo a los demás. Si uno se ha equivocado, quisiera que los demás no se equivoquen. Y como mi campo de estudio, mi dominio está en la hipnosis y en la autohipnosis, puedo explicar con claridad cuál es eso. Ahora vamos a dar una idea. Yo no he hecho ningún desafío. Yo acepto que se emplee publicitariamente la palabra desafío, como ha sido lanzada por ustedes, porque es un término para que llegue al público, lo comprendo perfectamente. Pero lo mío es una propuesta. Yo desafío lo he hecho con la vida para superarme, no para desafiar a nadie en especial. Y sería, tómelo así, como una inversión. Si alguien tiene un poder capaz de curar con esos poderes a alguna persona, que yo también necesitaría en algún momento, para mí y para mis seres queridos, pues que aparezca. Y vamos a resolver el problema. Yo he tenido acá unos profesionales estudiando con tanto esfuerzo, con tantos problemas, durante tantos años, cómo poder impedir, estamos hablando del SIDA y del contagio, que todavía no se puede ubicar cómo frenarlo, y menos cómo combatir el virus. Pues imagínense el beneficio que daría uno de estos personajes a la humanidad. ¿Cuántos millones de dólares ahorraría a toda la humanidad y cuántas vidas? Es decir, que no les debemos reconocer poderes a esa gente porque no los tienen, ¿verdad? Porque no existe. Porque no existe. Usted no tiene poderes tampoco de ningún tipo. Pero si no existen para nadie. Dios sería injusto. Yo no puedo creer en un Dios tan ingenuo que regale poderes a unos y a otros lo poquito que sabemos nos cueste tanto sacrificio. Además, si usted fuera Dios y tuviera que regalar un poder, ¿a quién elegiría para regalárselo? ¿A un ignorante? ¿A un fetichista o a un médico? Ese poder estaría en manos de un médico, porque de otra manera habría un Dios tan injusto que yo no podría creer en él. O sea que después vamos a hablar por qué no existe y por qué una persona se cura, pero filosóficamente está dicho con estas pocas palabras. No puede haber un Dios tan injusto para que actúe de esa manera, regalando poderes. Eso es lo que nosotros ambicionamos cuando tenemos problemas. Si yo tengo un ser enfermo que veo que con un tratamiento médico que a veces puede no ser acertado, no se mejora, empiezo a inventar esa posibilidad mágica en mi desesperación, ajeno a mi cultura. Porque cuando yo hablo de ignorancia sobre el tema, porque una persona puede ser muy instruida y empezar a creer en cosas que nunca ha aceptado hasta entonces por su desesperación. ¿Usted hizo alguna carrera, Tuzán, más allá del colegio y demás? He estudiado anatomía y fisiología por necesidades de mi profesión. Y dado que me he entrado en el campo de la sugestión, en el campo de la hipnosis, poder explicar por qué las enfermedades de origen psicosomático, que son las que se rehabilitan a veces por medio del trabajo o de la presencia simple de estos manosantos y curanderos, son ciertas. ¿Ha tenido alguna vez algún contratiempo en alguno de sus espectáculos con alguna gente, alguna persona que ha hipnotizado y demás? No, porque está la fantasía de que si el hipnotizador logra el trance sobre una persona, vamos a aclarar que es hipnosis recreativa y científica. La hipnosis científica estaría en manos de los médicos para una operación, en una anestesia,
para un tratamiento de una enfermedad de origen psicosomático, y la hipnosis teatral es cambiar los estados emocionales. Pero esto no lo vean tan extraño. Por ejemplo, la película que se proyecta en la pantalla, que habitualmente pagamos la entrada para que eso ocurra, es un gran hipnotizador. Cambia nuestros estados emocionales, nos hace reír y llorar, angustiar, deprimir, euforizar. Y el hipnotizador persona puede lograr algo similar, pero posiblemente no más. Lo único que trabaja en forma individual sobre las personas. Hipnotizadores somos todos. De acuerdo a la Escuela Latinoamericana de Hipnología, algo que yo no acepto, es sueño artificial logrado por medio de la sugestión. Yo no acepto que la hipnosis sea sueño artificial. La persona tiene que estar bien consciente, si no pierde la capacidad de que los sentidos perciban nuestros estímulos. Para mí es el intercambio de estímulos entre seres humanos. Bien, ¿y qué es la levitación? La levitación es la pérdida de gravedad de un objeto o de una persona, que podría lograrse, cosa que no está demostrado fehaciente e irrefutablemente por nadie. No por el padre Quevedo, que se presentaba en la Argentina hace algunos años atrás y hasta por televisión. ¿Recuerda al padre Quevedo? Sí, cómo no. Sí, yo he tenido contactos con él en Brasil. ¿El sí. padre Quevedo no levitaba? No, ese era un truco. Y vamos a aclarar que yo no me dedico a desenmascarar magos porque no tiene sentido. El que hace un truco le avisa a usted que lo va a engañar y usted paga la entrada para ser engañado, y cuanto más Caso de los magos. Claro, en pero un circo, donde en sea. circo, en un teatro, hablamos Es un de circo truco. en forma peyorativa, pero no es así. No, Para mí es un lugar de Es un lugar de espectáculo hermoso. Claro. que nos despierta fantasías que a veces Por el teatro supuesto. no lo logra. Bueno, y entonces, La levitación es una propuesta como un fenómeno paranormal. El padre Quevedo hacía un truco mediante un mecanismo que no quisiera revelarlo para que no se corte esa fantasía. Pero él lo presentaba como No, un truco, nunca. ¿No ¿No? como levitación? ¿Él no lo presentaba como un hecho de levitación? No. ¿Lo presentaba como un truco? Él tiene una habilidad muy especial de hablar a medio de las cosas que el público que no está entendido no entendiera. pero no quiero que leamos del padre Quevedo, quiero que leamos de Tuzán. No, para resolver a ver, el problema explicar de lo que es la levitación. levitación, que es Nunca un tema dijo interesantísimo. el padre Quevedo que lo que hacía era una levitación real. Decía, después de haberla logrado, esto es una fantasía. Ajá. Y para el escuchar eso, es una fantasía, ¿qué hago yo? ¿Es una fantasía real o ficticia? Comprende que no es un término que definía la situación, es un truco, le diría, para orientar lo mecánico. Bien. No es Mecánico. Hay 5 maneras de lograr la levitación, depende de dónde. Si aquí yo tendría que lograr una levitación rodeado por ustedes, podría hacerlo. Yo no soy mago, pero conozco perfectamente cuál es Lo el podría truco. hacer. ¿Cuál es el truco? Hay que hacer un preparado especial, es obvio. Bien. Y si fuera en un teatro habría otra técnica. La levitación es una propuesta de un fenómeno paranormal todavía no demostrada en forma fehaciente y irrefutable. Se indica que puede ser efectuado. Algunos juran haberlo visto, pero el hecho que usted jure, que usted me asegure, no es un testimonio No. irrefutable, ¿comprende? Hay Bien. una gran diferencia, que haya un grupo inclusive de testigos que aseguren haberlo visto. ¿Es también hipnosis aquello que hacía Uri Geller, que doblaba las cucharitas y demás? Es un fenómeno paranormal, donde en realidad no lo logra el operador, que así vamos a titularlo, o el mentalista, sino la persona que trabaja sobre ese elemento. Yo este fenómeno lo hice hace muchos años, tengo unos cuantos años más que Uri Geller, y yo lo realizaba con planchuelas metálicas y por medio de sugestión, que se doblaran en la mano de la persona. Pero por lo menos... ¿Eso es todo sugestión, Tuzán? No. La sugestión, si tenemos tiempo, si hay un corte, no sé, yo me pongo nervioso porque explicar cosas que requieren bastante espacio se hacen dificultosas. Está bien. No nos sugestionamos a veces. Vivimos en un constante estado de sugestión variable. Las cosas son más lindas o más feas de acuerdo a la sugestión del momento. Cambie la palabra sugestión por apreciación. Esa es mi propuesta, que no es ortodoxa, lo sé. O sea que vivimos en un constante estado de apreciaciones variables. Y usted puede cambiar mis apreciaciones, mis sugestiones, con una propuesta.
Cada vez que usted le indica algo a través de cámara al público porque le tiene fe o simpatía, está cambiando sus apreciaciones, sus sugestiones. El hipnotizador es un técnico en cambiar apreciaciones. Bien. ¿Los animales se pueden hipnotizar? Si tengo que responder por sí o por no, diría que no. Luego, cuando sea tiempo, explicaríamos en forma más detallada. Se los puede fascinar. Y todos somos fascinables. Lo que pasa es que decimos que los animales son solamente fascinables. Los seres humanos somos fascinables e hipnotizables. Bien. Va a preguntar el panel, vamos a hacer otro bloque, va a preguntar el panel. Y Tuzán nos va a demostrar cuál es la diferencia entre fascinación, ¿sí?, e hipnosis, ¿sí? Sí. Porque tenemos un animalito doméstico que él va a fascinar en cámara. Y estoy fascinado con todo esto. Volvemos enseguida. Con ustedes para todos. ¿Había una pregunta por responder? No. Después para el final. Después, para el final. Carlitos. Sí, respecto a los curanderos, ¿usted no cree que se producen reales casos de curación, no por el poder místico que tenga Hermano Santa, sino por el poder de fe que lleva a la persona que acude a esa persona? Bueno, ya lo explicó usted. No sé, le pregunto, ¿Está bien? tal vez. Todo lo que yo podía haber dicho, lo dijo usted en su pregunta, dando la respuesta. Si yo tengo un problema, vamos a imaginar un caso concreto, una fractura, y durante 30 o 45 días de yeso empiezo a preguntarme, ¿podré mover el brazo? ¿Y si no lo puedo mover? Entro con la duda y me voy repitiendo esa duda hasta que se agiganta y empiezo un proceso de autosugestión o autohipnosis. Esa idea queda en mí como una realidad. Me sacan el yeso, el brazo no lo muevo. Me ven los médicos, no encuentran nada, una desesperación, se llama una parálisis histérica esa. Siempre va a aparecer algún vecino que me cuenta una anécdota, que una señora, un señor con sus poderes, con sus pases, sus yuyos, su mirada, sus invocaciones, o enterrando un par de colmillos de murciélago, en una noche de luna llena, me soluciona el problema. Empiezo a generar una expectativa de cura y empieza un proceso de autohipnosis, en este caso positivo. Y si me cura, es posible que sí. Concurro al Mano Santa, me toca y empiezo a mover el brazo. Si donde está el Mano Santa cuelgan un pelele, un muñeco, y yo creo en esa cura, la cura se produce igual. La respuesta usted la dio muy bien y muy sucintamente. Sheila. Yo quiero saber, porque no entiendo, ¿qué cosa es eso que usted dijo que es hipnosis festiva? ¿Perdón? Hipnosis festiva, dijo usted. Hipnosis. O recreativa. No, recreativa. Bueno, y si es posible que una persona haga, bajo estado de hipnosis, cosas que su conciencia le impediría en un estado de vigilia. Claro, ya está dudando de que la haga. Evidentemente, la respuesta es no. Recuerde que el hipnotizador, si me acepta mi teoría, es un ayudante de la persona que va en busca de una idea, de una sugestión. Otro ejemplo. Si usted quiere sentir frío, una técnica para sentir frío cuando no lo hace sería cerrar los ojos e imaginarse que corre aire frío por todo el cuerpo o por parte de su cuerpo. Si tiene buena sugestión, buena imaginación, logrará sentir frío. Ahora imagínese que por más que trabaja y trabaja no logra sentir frío. ¿Cuál es la solución? Pedir ayuda. ¿A quién? A un técnico en sugestiones. Eso es un hipnotizador. El hipnotizador podrá ayudar a que usted por fin, gracias a esa ayuda, sienta frío. O sea que el hipnotizador no es nada más que un ayudante. Si en su idea, si en su mente, si en su inconsciente está la idea de no robar y no matar, yo le doy la orden cuando está en trance de matar, no lo haría. Así que ese juicio que hubo con un odontólogo cuya paciente indicó haber sido violada en forma reiterada durante varios meses por ese odontólogo, es una fantasía. La primera vez no se habrá dado cuenta, pero las próximas las fue a buscar, ¿no? Hay algunas que se hacen la dormida, ¿no? Con el pretexto de que me duele la del juicio. Señora. Sí, usted habló hace un rato de que tendríamos un Dios poco generoso si diera determinado poder a cualquier persona. Ingenuo. ¿Cómo? Un Dios ingenuo. Ingenuo. No podría ser. O poco generoso, claro. Entonces, podríamos convenir en que cada uno de nosotros, ese sería su mensaje, tenemos un poder que no utilizamos y que sí
lo tenemos y que aquello que llamamos psicosomático, que ahí es donde escondemos todos, es una reacción, usted nombró algunas cositas, las somatizamos, pero podríamos salir de ese coso con ese poder que tenemos. Así es. El dominio orgánico que escucharon, que yo practico, está en la capacidad de todos ustedes. Hay personas que tienen un control orgánico, pero para mal, mejor que el mío quizá. Son los hipocondríacos. Piensan que les puede doler la cabeza y les gusta contar sus enfermedades, les gusta contar. A las 6 de la tarde me vienen unos dolores de cabeza tremendos. ¿Qué hora es? Las 6, no digo, ya tengo el dolor. Si ustedes le equivocan la hora, no le duele la cabeza. Está controlando su organismo para mal. Lo mismo su estómago. Si piensa que algo que ha comido podría tener un tóxico, se producen las autodefensas y llega a regurgitar todo lo ingerido para eliminarlas. ¿Está bien? Bien. Yo creo que me están dando la pregunta y la respuesta ya. Sí, no, pero Es que eso esta de gente es muy inteligente, le digo. Pero paralizar el corazón, Tuzán, esto ya es otra cosa. Me ha dejado a mí... A ver, explíquenos la técnica de paralizar el corazón y después quiero que me fascine un animalito. Bueno. No se puede dar la orden en forma directa a los músculos lisos, a los estriados. Los músculos lisos dependen del sistema simpático y parasimpático, es decir, del sistema vegetativo. Para que me entiendan, ustedes imaginen que los órganos dependen de un señor que se llama mente vegetativa. Es el único que puede dar las órdenes. El consciente podría afectar no al órgano directamente, sino a ese señor. Puedo afectar a ese sistema. O sea que las órdenes no van directamente al corazón, sino puedo influir sobre el sistema vegetativo para que se produzca esa reacción. Y a medida que se practica, el lenguaje es tan fluido que reacciona con más facilidad. Si yo dejo mi entrenamiento, voy perdiendo esa habilidad. Hay personas que cuando sienten un impacto emocional, que ha perdido dinero, por ejemplo, ¿qué sabe el estómago de haber perdido dinero? Pero se puede provocar un espasmo en el batimiento del estómago, se le corta una digestión, por ejemplo. Otros, en cambio, tendrán su problema cardíaco, una bradicardia o una taquicardia. Otros tendrán aumento de presión al cerebro, otros disminuirán su presión. Algunos cambiarán el ciclo de varios de sus órganos. Los ciclos menstruales es obvio de quién va a ser, iba a cometer una redundancia, son cambiados por un estado emocional somatizado, porque esa zona es la que más domina, no la que menos domina. Está bien, pero usted No sé si esto es comprensible. Sí, Lo que sí. yo no domino no puedo afectarlo. Pero No usted- tengo lenguaje, no pero tengo usted canales de comunicación. conscientemente le manda el mensaje al corazón para que se detenga. No puedo hablar con mi corazón, se lo indiqué. Puedo influir sobre el sistema vegetativo. Bien. Para que este Como no- el hipocondríaco. O sea que yo no puedo hacerle hacer al órgano algo para lo cual no está preparado. Yo no puedo hacerle que cumpla una función para lo cual la naturaleza no lo ha predispuesto. Porque eso sí sería tener un poder. Antes de irme al corte, porque tengo que... sí. Se me va el tiempo, Otro pero día. lo vamos a invitar otro día, Tuzán, porque me han quedado 25.000 preguntas. Bueno, yo en el- podría hacer alguna demostración de control de presión de sangre en su momento, pero todo requiere su tiempo. Todo requiere su tiempo y su clima. Yo quiero que me fascine el animalito. Entralo. ¿Sí? Bueno. Otro día que quedó colgado, vamos a dar las bases específicas de cómo podrán ganarse esos $10.000, porque si no algunos Sí, sí. me van a decir que mire que... No, está bien. que yo Lo curo que... un lunar, yo curo otra cosa, tenemos que decir cómo específicamente tendrá acceso a ese importe. Claro. Y quiero que la gente me vea en la parte teatral, que yo vivo de los espectáculos, de las Sí. consultas y de las conferencias, no de las persecuciones contra curanderos. No, seguro que no. Decimos que a los animales no se los puede hipnotizar. El hipnotismo depende de transmitir ideas principalmente con la palabra y el pensamiento. Este animal, mi pensamiento no puede recibirlo. ¿Y la palabra? La palabra sí, él escucha mi voz, pero para este animal mi voz es un ruido, no es una idea. Entonces no puede hipnotizarlo, pero quizás pueda fascinarlo. Fascinarlo sería paralizarlo, es inhibir el sistema locomotor. Lo obligo a que me mire
y veremos el resultado. El dedo no fascina, es la precaución porque estos animales suelen picar los ojos en instinto de defensa. Les aclaro que hay varios métodos de fascinación, este es uno. Vamos a ver hasta qué punto ha sido profunda o no esta fascinación. Bueno, está como anestesiado, podríamos pelarlo sin que sufra. Queda donde lo ubico, a ningún gallo se lo puede tocar así si no está fascinado. Realmente esta fascinación ha sido profunda, no siempre se produce así. Está realmente fascinado. Cortamos la fascinación. ¿Cómo la cortamos? Cuando el ruido no lo saca, cortando el rayo visual. Y una segunda postura sería esta otra. Lo obligo a que me mire. Estas patitas, son pequeñas garras. Le tapo un ojo por la luz del otro lado. Si no hubiera luz no sería necesario. Y ahí lo tengo otra vez paralizado. No está dormido, está fascinado. Quedamos sin gallo. Vamos, y ahora sí, nos llevamos alegre, feliz y contento. Devuelvan el gallo. Ahora va a haber que fascinarlo al asistente para que lo vaya a buscar. Que lo devuelvan, por favor. Quédese tranquilo, quédese usted tranquilo. Simplemente quiero cerrar porque a mí no me gusta dejar las cosas en el aire de que se malinterpreten y que haya un juego dialéctico en nuestra oferta televisiva y demás. A mí me gustaría que usted redondeara cómo es esto, los $10.000, porque no quiero que haya malas interpretaciones en nuestra audiencia. ¿Usted qué le tiene que demostrar y quién? Bueno, vamos a tocar solamente el tema de los curanderos. Sí. En otra oportunidad los adivinos. Sí. Que no me cure un cáncer, como dicen curar, un problema alérgico, una psoriasis, que no me rehabilite a un paralítico, cosas que dicen lograr, sino algo muy sencillo y muy concreto que no dependen de las rehabilitaciones por problemas de origen psicosomático según hemos hablado, que darían a la confusión. Aquel que propone curar el cáncer no se da cuenta que está proponiendo, no solamente las esperanzas que está lanzando aquel que está desesperado con su problema, sino que está proponiendo reestructurar las moléculas orgánicas afectadas de ese individuo. Está proponiendo controlar la estructura atómica de cada una de esas moléculas. Quizá no lo ha pensado, por eso lo dice. Entonces, si tiene esa posibilidad de cambiar la estructura atómica de la materia, sí, algo muy sencillo y muy concreto es que solucione un problema de caries dental en cualquier persona. Si rehabilita una caries, no habrá problema sugestivo que nos confunda. Esa es mi propuesta y yo daría esos $10.000, lo cual creo que sería una maravillosa inversión. Bien. Encontraríamos por fin a quien estamos buscando. Bien. Una persona que nos ayude con sus poderes. Si usted cree que de pronto lo puede hacer, se conecta con nosotros, le liberaremos el camino al señor Toussaint. Yo voy a dejar mis teléfonos, sí, ustedes se los brindan para sacar el peso de las llamadas, de las bromas y todo eso que va a aparecer. Me imagino. Y otro día la seguimos, hablando de usted, pero básicamente de usted y de estas cosas que hoy nos ha traído como planteo de este reportaje que hemos mantenido. Le agradezco su presencia en el programa. Gracias a usted. Y a propósito, una última cosa. Me va a enseñar la técnica. No. Me va a enseñar la técnica de la facilitación, así yo miro al panel y se queda sin preguntar, tranquilito. Hay muchos que me piden conocer la técnica para fascinar a las chicas. Bueno, muchas gracias, Toussaint. Volvemos enseguida, Por ustedes, para